Hace 20 años que se firmaron los acuerdos de paz de Dayton, pero el fantasma de la violencia sectaria en los Balcanes sigue ensombreciendo la zona. Incluso considerándose un modelo a seguir y habiéndose integrado en la Unión Europea hace 2 años, en Croacia siguen sin resolverse todos sus problemas. Estamos en Bratislava, en Eslovaquia, en el foro GlovSec Security. Fue aquí en donde encontramos a la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović. Presidenta, muchas gracias por estar con nosotros en The Global Conversation. A menudo escuchamos que en los Balcanes puede haber de nuevo una espiral de violencia étnica. ¿Cree que puede llegar ese momento? Creo que no estamos en un punto tan violento, pero sí es cierto que hay inestabilidad. Desde el año 2000 hay cierto optimismo gracias a la Unión Europea. Ahora ese optimismo se tornó en desilusión. Hubo algunos incidentes en la región, sobre todo con los nuevos tratados que se realizaron acerca de las fronteras del este de Europa. Los conceptos de soberanía, integración territorial e independencia política se cuestionaron a lo largo de la zona del Mediterráneo, creando inestabilidad. El conflicto en Siria, en Irak, la inmigración ilegal, el paso de los que van a luchar a Siria o Irak con el grupo Estado Islámico, todo eso creó un ambiente de inseguridad en el sureste de Europa. Hace 20 años que firmaron los acuerdos de paz de Dayton los líderes de Bosnia, Serbia y Croacia. Y como usted dice, parece que todo está en punto muerto. ¿Cómo se puede romper ese estancamiento? La Unión Europea y la OTAN enviaron mensajes firmes a la región. En primer lugar, la política que se lleve a cabo tiene que ser abierta. Hay que esforzarse en cumplir todos los criterios para la adhesión, para la aplicación de las reformas necesarias. Este progreso debe ser compensado por la Unión Europea y la OTAN. Por ejemplo, yo creo que es crucial para la zona que Montenegro reciba una petición para formar parte de la OTAN este año. Sería un punto positivo para Montenegro y para toda la zona, mostrando así que el proceso continúa y que son necesarios esfuerzos para conseguir las metas. Pedimos a nuestra audiencia que nos enviase sus preguntas y recibimos muchas. Una de ellas es de Shira. Dice, ¿qué puede enseñar Croacia a los demás países de la región que se presentan como candidatos para formar parte de la UE en términos de reformas y estabilidad política? ¿Qué hicieron ustedes que no han hecho ellos? Primero me gustaría decir que todas las reformas, todas las que hacemos, son en beneficio de nuestro país. El camino para la adhesión es tan importante como la propia adhesión. La adhesión es el objetivo. ¿Puede dar ejemplos concretos de cosas que deberían pasar y que no pasan? Me gustaría ver más esfuerzos en la prevención del crimen organizado, cooperación a nivel de seguridad, la lucha contra la corrupción, más libertad de prensa, de sistemas democráticos, de control de los servicios secretos y el uso de esos servicios de acuerdo con la ley. Eso nos acerca a Macedonia. La antigua República Yugoslava de Macedonia también es uno de los países candidatos a entrar en la Unión Europea y ahora está en una crisis política. Se decía que Croacia haría de mediador. ¿Será necesario que los actuales líderes se vayan si la crisis continúa, como pasó en Croacia hace no mucho tiempo? El pueblo macedonio tiene que tomar decisiones. Independientemente de quién esté en el poder, Macedonia tiene que seguir progresando. Entiendo que existe un problema bilateral entre Grecia y Macedonia, pero ya no se habla del tema del nombre. Cuanto más deprisa hagan esfuerzos para que haya libertad de prensa, independencia en la justicia y muchas otras reformas, más deprisa van a conseguir avanzar en el proceso. Está en sus manos.
Y Serbia, las relaciones con este país mejorarán porque son tensas. Hablé el mes pasado con el primer ministro Aleksandar Vučić, que volvió a evocar la Operación Tormenta como una tragedia nacional para los serbios. ¿Cree que ese episodio fue una limpieza étnica? Croacia va a llevar a cabo 2 días de conmemoraciones. No quiero echar leña al fuego, pero ¿no es un poco feo celebrar un día que fue un drama para los vecinos? Claro que no. Es un acontecimiento, una operación para liberar a los territorios que estaban ocupados. Ocupados de forma ilegal. Croacia fue atacada, fuimos agredidos y 1/3 de nuestro territorio fue ocupado. Avanzamos con acciones legítimas que más tarde fueron aprobadas por el Tribunal de La Haya. ¿Le preocupa eso? Claro que nos preocupa nuestra relación con Serbia, pero ellos tienen que aceptar los hechos. Todos podemos tener razón en nuestras opiniones, pero igual no tenemos razón en nuestras acciones. Y lo que hicimos nosotros fue defendernos y coger el control de nuestro territorio. No podemos renunciar a nuestro patrimonio nacional y del que estamos orgullosos. La celebración no está dirigida contra nadie, simplemente celebramos lo que hemos hecho en Croacia. Usted habla de resolver problemas. Me gustaría transmitirle esta pregunta de Nemoša Kristić, que dice, ¿cuándo podrán volver a sus casas los serbios que sobrevivieron a lo que él llama limpieza étnica en la Operación Tormenta? Porque este es uno de los problemas. No es una limpieza étnica. Es verdad que mucha población se fue a causa de la operación, pero nosotros les invitamos a volver a sus casas. Desde que ocurrió, hemos trabajado para que la gente volviese a sus hogares. Todo el mundo que quiere volver tiene el derecho. Hablemos ahora del tema de la inmigración en Europa, el cual es un gran problema para el continente y de difícil gestión. ¿Qué opina Croacia acerca del sistema de cuotas que sugirió la Comisión Europea? Nuestra postura con respecto al problema de la inmigración y el asilo político es la de buscar el camino más coherente. Nosotros llevaremos a cabo esas medidas temporales de cuotas y trabajaremos con la Unión Europea, pero hay que tener cuidado con los mensajes que se envían. Claro que aceptamos gente, pero no podemos animar a los inmigrantes ilegales a venir a la Unión Europea. También tenemos que abordar cuáles son las causas y qué peligros puede conllevar. ¿Cuál es su postura acerca de la decisión de Hungría cuando dijo que iba a cerrar la frontera con Croacia para parar el flujo de inmigrantes en el país? No quiero hablar acerca de las políticas de otros países. Lo que puedo decir es que Croacia no tiene intención de construir muros. Vemos el problema como algo que cada vez es más importante para la Unión Europea. Entonces se opone a Hungría en la creación de una barrera. Creo que necesitamos solidaridad en este asunto. No podemos dejar a Italia y a otros países cargar solos con el problema. Pero vuelvo a insistir, tenemos que abordar el problema de forma comprensiva. Recibimos esta cuestión de alguien que se hace llamar Prima Lex, que dice, pregunta simple para una respuesta complicada. ¿Croacia está mejor desde que forma parte de la Unión Europea? Es difícil de evaluar. Tengo que admitir que no todas las personas asimilaron de la misma manera que formamos parte de la Unión Europea. Desgraciadamente, aún no utilizamos los fondos europeos para crecer. Y si lo hiciésemos ya podíamos haber prosperado. Por eso uno de los beneficios que podíamos haber sentido a corto plazo aún no se refleja. Diría que la gente en Croacia empieza a ser más euroescéptica y hay que hacer algo para contrarrestar esta tendencia. Debemos ocuparnos de todo el proyecto europeo y no solo de Croacia. En casi todos los países hay quien se cuestiona los beneficios de la adhesión. Cuando se unieron a la Unión Europea, combatir la corrupción era uno de los mayores problemas. ¿Lo sigue siendo? ¿Hasta qué punto Croacia está ahora más limpia de la corrupción?
Hicimos muchos progresos, pero desgraciadamente es imposible erradicar completamente la corrupción de una sociedad. Estamos trabajando para combatirla y prevenirla, para desanimarlos, es decir, queremos educar a las personas a que algunas prácticas que eran socialmente aceptadas en el pasado sean vistas como formas de corrupción. Pero en realidad acabo de leer un informe de Ernst & Young en el que se coloca a Croacia en primer lugar en cuanto al índice de percepción de la corrupción a nivel de negocios. ¿Puede decirme que después de que las leyes fueran promulgadas las cosas están cambiando, pero la gente no percibe lo mismo? Es verdad, pero lo que sí puedo acreditar es que los índices de percepción son como con respecto a la violencia doméstica. Hoy se denuncian muchos más casos de violencia doméstica, pero eso no significa que los números asciendan o que van en aumento de forma preocupante. Es lo mismo con la corrupción. Ahora las personas presentan más quejas y son mucho más sensibles a las prácticas corruptas y creo que el elevado número de denuncias crea esta imagen. Croacia tiene un pasado difícil con respecto a la corrupción. Usted es consciente de ello. ¿Era usted la protegida del antiguo primer ministro Ivo Sanader? No me gusta esa palabra, disculpe, pero yo no era su protegida, era su compañera. ¿Cuándo se dio cuenta de lo que estaba pasando? Me di cuenta al hacerse público. Cuando trabajaba con él no sabía todo lo que sé ahora. Hay juicios que aún no terminaron. Hay que esperar el resultado final porque, como en cualquier proceso, Sanader está acusado de varios crímenes y no se puede hablar hasta que no se acabe. Hay que esperar por el resultado final. Yo trabajé muy próxima a él desde el año 1993 en su gabinete cuando era viceministro. Salí en el año 97 y volví en el 2003 para ir al Parlamento. Muy pronto tuvimos nuestras divergencias y no eran acerca de la corrupción, porque como le dije, nunca percibí nada, sino que teníamos una visión diferente en ciertos aspectos. No me gusta hablar del tema en público porque eran divergencias personales y espero que algún día pueda hablar con él directamente. El crecimiento económico en Croacia ha sido complicado. La corrupción y el crecimiento económico no suelen ir de la mano, pero parece que el país está saliendo de esos años de recesión. El gobierno dice que es gracias al buen trabajo y a las medidas que se han tomado. ¿Qué piensa de ello? Estamos en un año de elecciones, por eso, como en cualquier país, es difícil continuar con las reformas. Todos los gobiernos intentan agradar a los electores, pero es crucial continuar con las reformas. Constato que la economía se ha visto afectada por temas externos y por el crecimiento de los gastos, pero también creo que las reformas están dando buenos resultados. Dice que le gustaría que Croacia formase parte de la moneda única en 2020. ¿Es uno de sus objetivos? Dije eso al principio. Creo que Croacia se podría adherir a la zona euro y considero que sería interesante hacerlo lo antes posible. Espero que pase en 2020, pero como usted sabe, no es solo un procedimiento técnico, sino también político. Toda la economía está orientada hacia el euro y creo que cuanto más rápido se lleve a cabo la adhesión, mejor será para la economía. Algunos de sus críticos dicen que no forma parte de su mandato presidencial comentar cuestiones como la adhesión al euro. ¿Cuál es su respuesta ante esto? Todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, a tener ambiciones, y yo soy muy ambiciosa con Croacia. Soy muy optimista en cuanto al futuro del país y creo que lo vamos a conseguir. Si no se habla acerca del tema, no se consiguen metas ni plazos y nunca se concretiza. Este es un año de elecciones. Acaba de ser elegida y está pasando un periodo de cohabitación no muy confortable con el actual gobierno que está en el lado opuesto políticamente hablando. Ha habido ciertas riñas. ¿Lamenta que pasen cosas así?
Lo lamento porque creo que no hay tiempo para discutir, para estar divididos en aspectos básicos. Creo que deberíamos llegar a un acuerdo y continuar trabajando para concretizar metas. De todas formas, a veces tenemos que defender posiciones en las que creemos. Tenemos que defender el papel del presidente y tenemos que hacer lo correcto. Aún así, opino que este ha sido un periodo de aprendizaje y espero que haya mejor cooperación en el futuro. Me gustaría hacerle otra pregunta, esta vez hecha por Terry Kilpatrick. ¿Qué es lo que más amenaza al crecimiento económico y la estabilidad de Croacia? La demografía, las tendencias demográficas negativas. Muchos jóvenes dejan Croacia y se van a otros mercados de la Unión Europea. La Comisión Europea estima que 200.000 personas van a salir de Croacia hasta el 2019 y nosotros somos un país de casi 4,3 millones de habitantes. ¿Y son los mejores y más brillantes los que tienden a irse? Se van los mejores y más brillantes, los más jóvenes. Esta tendencia demográfica hace que la población activa sea cada vez más vieja. Si no conseguimos cambiar esta tendencia, va a haber más desempleados y pensionistas que número de trabajadores. ¿Quién los va a alimentar y garantizar las ayudas que reciben? Por eso la demografía es uno de los mayores problemas. Por primera vez en la historia de Croacia hay una mujer presidenta. Me gustaría hacer una pregunta que nos ha enviado Don Kesi. ¿Cómo se siente siendo la primera mujer presidenta de Croacia? Sinceramente, nunca catalogué a las personas porque fuesen hombres o mujeres o fuesen de una etnia o religión concreta. Veo cómo las personas hacen su trabajo, veo sus capacidades y valores profesionales. ¿No tiene ninguna importancia para usted? Claro que es importante, pero el hecho de que todos hablemos de eso significa que soy la excepción y no la regla. Y es verdad. Desgraciadamente soy la excepción. Me encontré con situaciones misóginas y sexistas, pero me pasó tantas veces que me habitué. Al principio me entristeció y lo tomé como algo personal, pero después me di cuenta de que si queremos cambiar comportamientos, tenemos que empezar por nosotros mismos. Uno de los puntos fuertes de mi agenda es luchar por la igualdad, no entre los hombres y las mujeres, sino por la igualdad entre todos. Deben ser vistos como individuos independientemente de lo que haya detrás. Entonces no se describe como feminista. No soy feminista, soy una persona que quiere igualdad, que trata a todos de la misma manera. Voy a incluir en mi agenda la promoción de las mujeres en los negocios, en la política, y eso no quiere decir que las mujeres tengan ventajas. Lo que defiendo es la igualdad de oportunidades para todos. ¿No utiliza el hecho de ser mujer como una ventaja? No lo hago, por lo menos de forma consciente. El hecho de ser mujer me enorgullece. No creo que tenga que ser un hombre para que me tomen en serio. Por desgracia, en algunos sectores esperan que hagamos eso. Y hay muchas mujeres que piensan que por vestirse de forma femenina no las van a tomar en serio. Creo que eso no tiene sentido. ¿Cuáles son sus modelos en política? Es difícil darle nombres, pero me gustaba mucho Margaret Thatcher. En la política actual me gusta mucho Angela Merkel, la canciller alemana. Pero no me asocio con modelos políticos. Veo todos los modelos e intento seguir valores, porque seguir un modelo es fácil. Crear un modelo es más desafiante. Es un camino difícil. ¿Cuál sería su consejo para las mujeres que están intentando romper contradicciones, como usted hace? Muy simple. Si consiguen hacerlo, háganlo. Todas pueden hacerlo, solo tienen que confiar en ellas mismas. Es verdad que a veces es más difícil para nosotros que para los hombres, pero no hay que hacer caso a aquellos que dicen que no son capaces porque una mujer nunca estuvo en una posición como esa. Siempre hay una primera vez y ¿por qué no ser la primera? President, many thanks for joining me on the Global Conversation. Thank you. Thank you very much. Thank you.